Les prometí una jornada llena de información. Hablamos del programa de investigación y desarrollo, de genética, de biotecnología, de recomendaciones, sitios específicas. Hablamos con asesores y productores respecto de no solo cómo vienen los manejos, sino también de la campaña. Y nos está faltando agua. Nos está faltando agua. Tenemos agua y nos está faltando números. Por eso que lo vamos a llamar a Sebastián Salvado. Rinde, precio y márgenes, la fórmula para una buena campaña. Sebastián Salvado de Simplesa S.A. Por favor, necesitamos tus números. Un fuerte aplauso, por favor. Ahí está, todo tuyo. Buenos días, ¿cómo están? Gracias por la invitación, la verdad que un placer estar acá. Un gran desafío estar acá porque, nada, cuando me convocaron, a muchos de ustedes los conozco y esta es una comunidad que empuja mucho el profesionalismo y la verdad que me desafió. Así que acá estoy, les voy a contar un poquito. Ahí me pasan el pasador, gracias. Vamos a hacer macana, esta es la que por lo general apretás al revés. Les cuento un poquito cómo estructuramos la información que les queremos compartir o la visión que estamos teniendo de ciertas cosas. Me da la sensación de que muchos ya lo fuimos repasando en el transcurso de la JAT hasta acá, con lo cual no hay nada nuevo de la historia de lo que ya han hecho ustedes, pero me parece que sí está bueno hacer doble clic sobre algunos puntos que nos desafía este gran cambio, ¿no? En el cual todos asumimos que estamos viviendo, ¿sí? Entonces, nos imaginamos tres grandes partes, tres grandes unidades de análisis. Una, vamos a tratar de hacer una descripción de lo que nosotros estamos viendo del mundo, ¿sí? Voy a hacer un gran esfuerzo alrededor de eso porque son temas que me encantan, me fascinan, los estudio mucho y digo esfuerzo de resumirlo por una cuestión de tiempo, porque ahí me parece que hay como un montón de temas que tenemos que sí o sí poner arriba de la mesa porque son cambios estructurales fuertes que se están dando. Después voy a hacer otro gran resumen en el punto 2 de Argentina, la macro. Estamos a 3 meses de elecciones, ¿no? Un país que nos invita cada 2 años todo el tiempo a estar hablando de política. Por momento, como empresarios nos politizamos y estamos todo el día hablando de política y nos olvidamos de todo esto que estuvimos hablando hasta acá, que me pareció fascinante y es donde tenemos que poner el foco, creo. Y después vamos a repasar algunos números, que esto es lo que yo les decía de datos que ustedes saben, números conceptuales, son modelos muy cercanos a la realidad, pero no dejan de ser teóricos, pero está bueno ver lo que cambió respecto de lo que veníamos haciendo hasta hoy, ¿sí? Vamos a meternos un poquito con esto. Primer parte, mundo incierto, ¿sí? Mundo incierto, paz mundial, temas geopolíticos, recontra mega incierto respecto a las cuestiones tecnológicas, ¿sí? ¿Qué proyecta el fondo? Y alguito de comercio internacional son las cosas que yo voy a querer repasar. Buenísimo, que acabo de ver que tengo el tiempo ahí para no pasarme. Si tuviésemos que resumir el mundo en el que veníamos y en grandes capítulos estructurales, uno diría, bueno, ¿qué pasó después de la posguerra, ¿no? Siempre decimos qué pasó en las cuestiones económicas posguerra. Bueno, se había solucionado el tema inflacionario, se habían de alguna manera estructurado los bloques, estaba Estados Unidos, estaba Unión Europea, ¿no? Y estaba China, si querés, que venía de a poquito tipo Pac-Man comiendo atrás y mirándolo y demás. Detrás de eso veníamos haciendo una mirada de qué pasaba con China, qué pasaba con India, ¿no? Con más crecimiento, más gente. Todo eso cambió, ahora les voy a mostrar. ¿Qué pasa hoy? ¿Qué propone el mundo hoy? El mundo hoy hace que, además de estar recontra interconectados y demás, nos propone que todas las relaciones que se fueron tejiendo de la Segunda Guerra Mundial hasta acá, relaciones comerciales, políticas y demás, se destruyan, ¿sí? Siendo un poquito disruptivo en la palabra, se destruyen. Que hoy lo podemos ver a Trump como el gestor de todo esto en su segundo gobierno en Estados Unidos, pero se están destruyendo, ¿sí? De hecho, la Organización Mundial del Comercio hoy tiene un montón de interrogantes, que era la que de alguna manera nucleó el comercio del mundo moderno, occidental, y mete a China
en un momento, y ahí es donde el mundo empieza a crecer a otras tasas, empujado justamente por China. Bueno, todo eso hoy está en gran debate, que lo podemos resumir en la coyuntura de decir la lógica de Trump queriendo suplir sus déficits comerciales, sus déficits fiscales y sus problemas de deuda estructural que tiene Estados Unidos, peleándose con el mundo. Y peleándose internamente con su Banco Central, ¿sí? con Powell, pidiéndole que baje tasa para tener tasas negativas. ¿Qué genera eso? Inflación. Entonces, una problemática que tenía el mundo posguerra, que era domar la inflación, y lo logró, hoy nos están invitando a que, che, guarda que ese problema que estaba resuelto y que los únicos locos que andaban dando vueltas en el mundo con inflación éramos Argentina y Venezuela, ¿se acuerdan de ese dato? Hoy, de nuevo, vuelve a estar latente arriba de la mesa ese tema, ¿sí? Y que tenemos las peleas todos los días que generan un montón de volatilidad, que es qué va a escribir Trump, cuál va a ser la fecha límite que va a poner en su lógica de negociación. No soy un experto en geopolítica, pero vieron que esta lógica de te pego y después vemos, nos peleamos y después vemos. Bueno, ahora la fecha límite se argentinizó, digo yo algunas veces Trump. La fecha límite ahora es 1 de agosto. ¿Sí? Hoy, para los que miran el mercado, miramos creo que la mayoría de mercados todos los días, vieron que hoy tenemos una leve alza después de varias bajas. ¿Qué pasó? Bueno, hubo en teoría un acuerdo recíproco Indonesia, Estados Unidos, y eso le abre las puertas a la especulación a que se converse lo mismo con el resto de los no sé cuántas cartas que mandó Trump alrededor del mundo para negociar. ¿Sí? ¿Qué otra cosa hay transversal a todo esto? Unión Europea, Segunda Guerra Mundial, hasta hoy, tuvo un protector que se llama Estados Unidos. Estados Unidos le dijo ahora, no te voy a cuidar más. ¿Qué está haciendo Unión Europea? Está elevando, en general digo, hay países con más ímpetu que otros, pero quiero que se lleven este dato. Todo el gasto que estaba teniendo en cuestiones más sociales, Trump lo lleve a gastar en temas más bélicos. Y le hace hasta triplicar los presupuestos en cuestiones militares, de gastos militares y demás. ¿Qué es el gasto militar? ¿Por qué se los traigo? ¿Por qué quiero que lo pongamos arriba de la mesa? Porque si nosotros vemos la gran mayoría de las tecnologías que han sido disruptivas en la historia, casi todas, si no todas, tienen un origen en las cuestiones militares. ¿Sí? Y ahí arranca la otra capa de la cebolla y decir, bueno, entonces Trump y Xi Jinping, ¿por qué se están peleando? ¿Alguno escuchó hablar de tierras raras? ¿Sí? Vieron que no son ni tierras ni son raras, pero se habla de tierras raras, que es un poco la lucha que hay ahora entre estos dos países, que hay ahora no, la lucha que estaba en el back de todo lo que ponían arriba de la mesa entre Estados Unidos y China, que es básicamente elementos que se van a utilizar para todas las tecnologías disruptivas que hoy se las voy a mega resumir diciéndole inteligencia artificial. Pero electrónica, ingeniería y demás, minería, entra en toda esta lógica. ¿Y qué genera todo esto? ¿Qué hay? Vamos a ponerle algunos números, algunos indicadores. En todo esto conceptual que les dije que lío, ¿no? Lío revuelto, ¿no? Río revuelto, ganador de pescadores, ganancia de pescadores. Hay un montón de indicadores que me gusta seguir. Por ejemplo, paz mundial. En resumen, este gráfico lo que les dice es que estamos en un mundo con mucho menos paz que la que creíamos. Y en teoría, después de la Segunda Guerra Mundial, hay un montón de tratados escritos donde bla, bla, bla. No está sucediendo eso. Fíjense que lo que ya sabemos por la interconexión que tenemos y la cantidad de información que hay, ya no es Rusia-Ucrania, ya no es solamente Medio Oriente, ya no es solamente Corea y China, ¿no? Tenés más de 10 frentes abiertos bélicos activos en el mundo hoy. Y lo tenemos que seguir por un montón de factores. El primero, y el más importante, porque nosotros sí tenemos paz. Me acerco acá porque no entendí todavía, hablando de tecnología, no entendí cómo funciona esto todavía. Tenemos paz. Tenemos un lugar espectacular donde nosotros podemos hacer un montón de cosas. O sea que tenemos nuestras empresas en uno de los lugares más pacíficos del mundo. Y creo que eso está bueno para rescatarlo y verlo como un punto grande de oportunidad en toda esta lógica que a veces nosotros traemos que es compleja, ¿no? Compleja, culturalmente, idiosincráticamente compleja que traemos. ¿Qué otro dato les traigo? Incierto. ¿En qué sentido incierto? Democracias. ¿Hay democracias en el mundo?
Digo esto porque a veces leemos por todos lados que la democracia argentina no funciona. Fíjense que solamente el 8% de la población mundial vive en lo que este índice denomina democracias plenas, que es largo, después si quieren alguno después se los cuento, pero tomémoslo que el 8% está en democracias plenas. Lo más cerca a democracia plena que tenemos en la región es Uruguay, si se quiere. ¿Sí? Por supuesto que todo esto, mundo, guerra, interconexión, fondos que van y vienen, mercados que se fueron concentrando, ¿no? ¿Qué genera? Incertidumbre. La incertidumbre tiene dos caras y una es la volatilidad. Y fíjense que esta medición lo que nos está diciendo que hoy estamos casi en los picos de incertidumbre del mundo. ¿Tá? Y ese sí, la otra cara de esto es riesgo. ¿Sí? Y eso sí quiero que nos lo llevemos, y no para ir aterrándonos a nada, ni mucho menos, sino porque me parece que eso nos debería dar a la Argentina la fortaleza de seguir insistiendo en tomar decisiones desde lo macro alineadas a lo que se viene haciendo. Y ahora les voy a conectar esta idea que les quiero transmitir. ¿Sí? ¿Cuál es el otro punto que anda dando vuelta en el mundo? Que hay un profe rosarino que lo muestra todo el tiempo y lo estudia, que son los movimientos demográficos del mundo, que veníamos con la lógica, yo después de 23 años trabajando en el sector, me acuerdo que cuando me recibí, que era un chino más, lo hacíamos, tuve la oportunidad de trabajar en investigación y desarrollo en CREA y demás, ¿y qué hacíamos? La matemática. 2 chinos más, 2 huevos, más carne, más leche, tenemos que producir más. Vamos porque la demanda nos lleva puesto. Y vivimos muchos años alrededor de eso. Hoy lo que nos está mostrando las tendencias nuevas no es justamente eso. Solamente África es el país que en teoría va a seguir, ¿no?, aumentando su población. Y fíjense que, lo hemos leído en 1000 lugares, como China en algún momento te controlaba la natalidad diciendo, che, no vas a tener más de uno, ¿no? Y no tengas más de uno, por favor. A decir hoy, por favor, che, tengan 2. Porque si no, el esquema malthusiano está en jaque. ¿Sí? Y eso lo tenemos que contemplar porque antes decíamos más leche, más carne, más huevo, más soja, más de todo lo que producíamos, y hoy tal vez le tenemos que hacer un triple clic a qué está pasando con la demanda que no tiene que ver con consumo directo y tiene que ver con biocombustible, que es generada, que es un driver en el mundo, ¿no? El tema medioambiental y demás, que no es menor para nada, pero lo tenemos que mirar porque fíjense que si ustedes, y vuelvo porque veo caras que están muchos en el mercado, a los que miran el mercado, si nosotros miramos el mercado de hoy versus 20 días atrás, lo que vemos es que hay una puja fuerte sobre el aceite que tiene que ver con un acuerdo que alguien dijo, vamos a consumir más combustible. Entonces la pregunta hubiese sido al revés, ¿qué hubiese pasado si no hubiese acuerdo? Si Estados Unidos no estiraba al 2029 esa política. Todos descontábamos que lo iba a hacer, pero ¿qué pasaba si no? ¿Sí? Bien, ¿qué dice el Fondo Monetario Internacional respecto de las proyecciones que el mundo va a crecer? ¿Cuánto? Menos. ¿Que va a crecer menos? ¿Producto de qué? Producto de lo anterior. Es muy difícil que alguien con incertidumbre tenga una explosión de inversión, crecimiento y demás. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa cuando hay una guerra o cuando hay riesgo? ¿Qué tiende a hacer el mundo? A guardar. ¿No? Si lo llevas a un individuo es supervivencia, si lo llevas a una empresa, ahorrar. Que es lo que habitualmente pasa. Cuando vos ves momentos de crisis, las curvas de ahorro de los países empiezan a crecer. No es nuestro caso, pero empiezan a crecer. Pero vamos a crecer de la mano de los BRICS, y creo que ese es otro punto que está bueno seguir, porque estamos acá con Brasil a las vueltas, que no se pelee mucho más esperemos con Estados Unidos, para sobre todo no tener volatilidad cambiaria del real al brasilero y que nos pegue a nosotros más. Con lo cual creo que el dato es positivo, que los BRICS van a seguir empujando un poco el crecimiento del mundo. Todo esto, ¿a qué le generó volatilidad? Al comercio mundial. Es muy complejo decir, va a crecer el comercio mundial con estos niveles de incertidumbre. ¿Sí? Y además lo hizo más costoso.
lo vivimos, lo vimos, lo sumamos y lo restamos, hicimos matemática con los fletes, ¿se acuerdan? Cuando sale Rusia y Ucrania, yo tuve la oportunidad de vivir un año ahí donde están bombardeando todos los días. Y vos veías decir, ¿qué pasaba con los fletes? Subieron los fletes, subieron los seguros, subieron, ¿no? Pasaba todo eso. ¿Eso qué generó? Retracción. Bueno, eso es lo que estamos teniendo acá. No me quiero poner en el que todo lo quiero llevar al optimismo, pero estas volatilidades generan oportunidad y lo que sí tenemos, creo yo, saquemos la palabra tenemos, lo que sí creo que es una acción a tomar es rever cómo son nuestros procesos de toma de decisión. A veces tendemos a dilatar ciertas cosas. Ventas, compras, siembra, densidades, variedades, híbrido, ¿no? Mañana vemos. Tal vez tengamos que repasar en algún aspecto cómo es ese proceso de toma de decisión, con quién lo hacemos, ese proceso de toma de decisión que mucho se vino hablando y ustedes como red se apoyan un montón y está bueno que eso suceda. Y por último, el comercio mundial tiene volatilidad. Acá les traje la volatilidad de Chicago de soja. Básicamente, fíjense, de 2017 a la fecha viene creciendo y hoy estamos en un mercados volátiles, altamente volátiles, que es una de las condiciones naturales que tiene el mundo. Todo esto, cuando va para arriba el mundo, vamos todo para arriba. Cuando vamos todo para abajo, va todo para abajo. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿eso pasa igual para todos? No. ¿Para quién pasa, por ejemplo, COVID? Todos los países que tuvieron una macroeconomía mucho más saludable, no les impactó tanto la política de rescate, que fue una política monetaria expansiva, que era emitir, bajar tasas, ¿se acuerdan? Poner plata en el bolsillo de la gente, consumo, etc. No les afectó tanto como los que sí estábamos con una salud precaria desde lo macroeconómico, que era el caso nuestro, que voló nuestra inflación y demás. No era por el COVID solamente, tenemos nuestro condimento, pero digo, pasaban esas cosas. Entonces, ¿por qué digo que es una oportunidad? Porque este gobierno, ¿sí? Viene o propone de alguna manera curar uno de los principales espantos macroeconómicos históricos que tuvo la Argentina, que es los déficits fiscales crónicos, que ahora les voy a mostrar un gráfico que seguramente lo han visto, pero lo quiero refrescar, ¿sí? Y lo que digo es, si estoy en un mundo incierto, tengo que bancar a alguien que acomode o deje saludable la macroeconomía del país. Porque si con esa incertidumbre global le pongo deterioro local, la problemática puede ser extremadamente grande y el cine negro puede ser que venga con 2 guantes, que nos pegue 2, 3 cachetadas, que nos deje bailando otra música, ¿sí? Entonces, para mí eso nos desafía a que Argentina siga en la lógica que está hoy desde lo macroeconómico. ¿Tienen preguntas hasta acá? ¿No? ¿Estamos bien más o menos? Coincidimos. Si alguno no coincide, estamos, no me lo diga. Macro, Argentina. ¿Cuál es la problemática de Argentina? Macroeconómicamente hablando, digo, ¿no? Fíjense, situación fiscal de la Argentina. Este gráfico lo muestro en cada lugar que tengo la oportunidad de hacerlo. ¿Sí? Y hago preguntas que les diría que siempre me la contestan, porque yo les digo, las barritas rojas son déficit, las barritas grises son superávit, ¿no? Entonces digo, 124 años, me falta sumar del 2024, 125 si querés, 6 periodos de superávit fiscal. ¿Cómo se financia el déficit? ¿Me pueden decir fuentes de financiación? Se las digo yo porque hoy somos muchos, cuando somos poquitos me la dicen todas una tras la otra. Impuestos, ¿sí? Derechos de exportación, impuestos de débitos y crédito bancario, saldo técnico de IVA, ¿no? ¿Nos suena? Dolor de cabeza. Emisión monetaria, ergo inflación, ¿sí? Con lo cual, cada vez que veamos déficit es contractivo para la economía. Todo el tiempo es contractivo para la economía. Y la tercera fuente, perdón, que no la dije, es deuda, que te genera los problemas crónicos de deuda de Argentina. De Argentina y del mundo. ¿Cuál es la fortaleza que tiene Argentina? Que hoy, si la comparás con el mundo, tiene un bajo ratio de deuda pública, y eso creo que es una gran fortaleza si sigue profundizándose, una baja de riesgo país, una no brecha cambiaria con los múltiples tipos de cambio que seguramente vamos a seguir teniendo en este esquema de flotación, ¿sí? Con lo cual,
digo, si esto lo cuida el gobierno, yo estoy contento, ¿sí? Pongo un poquito más de coyuntura, ¿lo está cuidando? Sí, lo está cuidando. ¿Nos gusta? Y no, porque mucho de eso lo explica un impuesto que a nosotros nos saca, te diría que en algunos casos nos saca de partido, ¿no? ¿Sí? ¿Qué logró hacer restringiendo un montón de variables? Bajar la inflación. Ya medio que no lo dudamos, ¿sí? 1,6 fue ayer, ¿no? Anteayer, fue 1,6, la del mes pasado. Es mucho, es poco, y yo quiero 0, todos queremos 0, ¿sí? Hay un estudio que lo había puesto en la presentación, pero como quiero mostrarle muchas cosas, lo saqué, pero en definitiva lo que te muestra que todos los planes, y no digo yo, está estudiado, ¿no? Economistas estudiándolo, todos los planes de estabilización macroeconómica del mundo, de Latinoamérica, mejor dicho, estudiado en 46 crisis sucesivas, bla, 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 tienen todos estos rebotes, ¿no? Estos rebotes quiere decir que venimos bajando a full, ¡pum! Tengo una especie de rebote de electrocardiograma y ahí va funcionando. Y que tienen una temporalidad. Y esa temporalidad, saltar al otro lado de donde queremos llegar, lo da la variable política. Entonces, hoy, macroeconómicamente, y lo resalto porque ahora les voy a mostrar, y ya lo vamos a ir bajando a la micro, macroeconómicamente Argentina, ¿está con grandes problemas o está con grandes fortalezas? Desde mi humilde punto de vista, les diría que estamos con grandes fortalezas. ¿Sí? ¿Qué es lo que está pasando? Que la política está peleando, por un lado, que no es lo único, esto por ahí alguno lo vio, por ahí alguno no, pero en definitiva lo que te dice el índice de confianza de la gestión del gobierno, que lo mide Ditela, fíjense cómo, ¿no? Tuviste el furor de la gestión y demás, y empezaste como a caer de alguna manera. Ese es un indicador de que la macro te hago pulgares para arriba, pero en la micro algo está faltando. ¿Cuál es el otro indicador que me dice eso? El índice de confianza del consumidor. ¿Sí? Fíjense que tuviste un repunte recontrafuerte en mediados del año pasado y hoy empezaste a caer un poquito, que es la que escuchamos todos los días. Que me dicen, che, recuperamos los salarios en dólares. Espectacular, pero yo me siguen sobrando días, ¿viste? Exagero un poco por momento. Y esa charla es la que nos genera un poco esa toxicidad de decir, pará, que si estamos en esta situación, capaz que tengamos que hacer un parate. Y en esa conversación muchas veces estamos. ¿Qué se le suma a esa conversación? ¿Sí? Perdón, ahora vuelvo a esto. Quiero que también que se lleven esto. ¿A qué va a hacer fuerza el gobierno en términos macroeconómicos? A cumplir las metas del fondo. ¿Sí? ¿Cuáles son las? Es enorme el acuerdo, seguramente alguno lo ha leído o no, pero destaco dos cosas. Superávit fiscal del 1,3 y aumentar reserva del Banco Central. ¿Sí? ¿No les pasa a veces que todos somos como economistas, es como técnico de fútbol, ¿no? El otro día voy a dar con un directorio que tuve la oportunidad de participar, que nada que ver con la economía, y viene uno y me habla del M2. Se popularizó el M2, ¿no? La base monetaria. Bueno, no importa. Lo que digo es que hoy lo que está en jaque es por qué no aumenta la reserva del Banco Central, por qué el banco no está comprando más dólares. ¿Sí? Es recontratécnico, no voy a tener el tiempo y tal vez no necesito las capacidades de explicárselo, pero me da la sensación de que si quiero mirar el foco amarillo y no el rojo, me parece que lo que nos resta del año, tal vez tengamos alguna que otra sorpresa positiva de algún sector que hasta ahora viene siendo promesa, que es el tema energético, minería y demás, que me parece que hay un as ahí bajo la manga. Y ojalá que no me equivoque con lo que les digo, que a lo mejor ayude a que termine con los 4.000 millones de dólares positivos de reserva del Banco Central para este año. Ahora, ¿contra qué en el macro, contra qué está jugando? Contra la política. Que me queda recontra grande el saco para ponerme a hablar de política, me aburre, nada, ¿no? Cuando van ganando distintos gobiernos, se mide, ¿no? ¿Qué votó la gente, qué no votó la gente? Hasta acá votó un cambio cuasi económico y entre otros factores. Pero economía estaba en primer lugar. Cuando gana Macri, corrupción estaba en primer lugar. ¿Sí? Y fíjense que los mismos que votaron hoy te dicen, che, guarda que no estoy tan confiado a nivel consumo.
Este gráfico muestra muy bien la contracara, que es mucha confianza del consumidor, mucho más votos. Menos confianza del consumidor, menos votos. Y esto lo recontra miraban todo el tiempo. Hay en otros momentos de estabilización macroeconómica que quiso implementar Argentina, mirando esto, pisaron el palito, emitieron hiperinflación del 89. ¿Sí? Yo todavía, casi voy a pecar de inocente, creo que si no pisan ese palito, tenemos la oportunidad de seguir recontratensionado a nivel macroeconómico en la Argentina de acá al año que viene, pero que podemos pasar a un nuevo modelo. Que en ese nuevo modelo a lo mejor no estamos, no lo sé, pero debería cambiar. ¿Sí? Voy a acelerar un poquito, me queda menos tiempo. Pero fíjense que estoy tratando de hacer un resumen gigantesco de la macro argentina, que es eso. Que cuando digo macro, hoy tendría que hablar de finanzas argentinas y no de macro, porque sacamos las LEFI hicieron un boom de oferta de peso, bajaron las tasas, compró dólar. Eso es lo que pasó en Argentina. ¿Qué pasó ayer? Subieron las tasas. Hace un ratito agarré el celular, miré, bajó el tipo de cambio futuro. Bueno, y hoy creo que Guille lo decía, que hablábamos a la mañana, che, vendo maíz, lo pongo a tasa, me quedo con maíz, compro dólar, ¿qué juego? Que es una de las preguntas que tiene el productor, ¿no? O los productores. ¿Sí? Macro compleja, me da la sensación que en términos financieros la gran mayoría de las variables van arbitradas, lo que no nos tiene que agarrar, que es difícil lo que voy a decir, muy fácil en términos teóricos, difícil en lo práctico, es quedar desarbitrado en el momento en que nosotros tengamos que hacer algo. ¿Sí? Debo dólares que me agarré con dólares, debo peso que me agarré con peso y viceversa, grano, lo que fuere. ¿Okay? Vamos a meternos un poquito ya bien bajado a la micro, que voy viendo el tiempo va corriendo, que era un poco lo que les queríamos mostrar de alguna manera, pero quería contextualizar eso, lo anterior, el mundo y la Argentina. Acá lo que hice, agarrar centro de Buenos Aires, ¿sí? Tenemos precios, siempre mirando la campaña, 25-26, ya al inicio de la fina que no estamos pudiendo terminar de cerrar en hectáreas, pero tomando una soja de $285, un maíz de 175, un girasol de 360, girasol común. Digo esto porque estos días tuvimos la adrenalina del oleico, anduvo dando vuelta por todos lados. Trigo 205, que me quedó un poquito arriba de lo que está el mercado de ayer, y 285, por supuesto, soja de segunda. Rindes, ¿sí? Rindes que hablamos de 3.800 kilos de soja, 9.500 de maíz. Como les dije hace un ratito, esto es un modelo muy cercano a la realidad, pero no deja de ser un modelo teórico, donde todas estas variables juegan y es una de las cosas que les quiero mostrar. Una rotación dada, X, 35, 35, 15 y 15. Arrendamientos y tasa de interés. ¿Sí? Arrendamientos, 14 quintales. Hoy se habló de arrendamiento como un tema, como la ley, como los valores, como lo finito de la tierra y como lo maduro del mercado, que es una de las grandes conclusiones que tiene el desafío de la campaña que viene. Y tasas de interés positivas. Gran cambio estructural de planificación de campaña respecto a las anteriores. ¿Sí? ¿Hay alguien que no haya tomado un crédito a 140% en pesos? A 180, tengo clientes que han tomado 180 y 190 en pesos. En ese contexto, espectacular. Lo miramos hoy y les digo, me sigue dando frío, me hace transpiración de frío, me da lo que hemos hecho en algunos casos. Bueno, ¿cuál es la proyección de esto? Si nosotros tenemos, ¿no?, estos rindes, estos precios y demás, una rentabilidad, una renta del 11,2%. Buenas, malas, va alineado a todo lo que se dijo hasta acá. Es una rentabilidad esperada por debajo de lo que fueron el promedio de los planes, y los tengo medido, 800.000 millones de números, de los últimos 10 años. ¿Qué nos genera eso? Y bueno, no sé, dudas. ¿Qué hacemos? ¿Qué no hacemos? Después lo hacemos, pero la duda de la conversación está. Después lo vamos a sembrar. Va a pasar eso. Pero hoy estamos en plena duda. Quiero mostrarles, a raíz de esto y de la tasa de interés, cómo mirarlo al negocio en términos de riesgo, variabilidad y volatilidad de cara a la campaña que viene, ¿no? Entonces, acá lo que hicimos es poner 3 situaciones. Situación 1 es donde la sumatoria de la inversión de la rotación me da $912, ¿no?
Entonces, situación 1, siembro con capital propio. Situación 2, siembro con un 25% de deuda, a las tasas que hablábamos hoy. Situación 3, 50% de deuda sobre el activo que estoy invirtiendo, ¿sí? Entonces, ¿eso qué me genera? Obviamente, en un escenario bueno, ¿sí?, una rentabilidad más alta sobre el activo. Esta es la fórmula de Dupont, para que la tenga más fresca, que es de apalancamiento. Y fíjense cómo, de alguna manera, casi me pasa la de Sergio Deni que se cayó, estuve muy cerca. Bueno, lo que les quiero mostrar es 9% de utilidad sobre venta, 7%, 6%. ¿Qué nos indica eso? ¿Cuál es el indicador? Ese es hasta cuánto en esta rentabilidad, en este negocio, podría llegar a estar tomando un crédito y qué tasa pagar. Y fíjense, vamos al del medio, no vayamos ni ninguno de los dos extremos, que 7% de tasa sería un máximo, ¿sí?, de financiamiento que yo podría tomar. Hay tasa al 0, 3,65, 4,50, estuvo dando vueltas, sí es cierto, ¿sí? Pero si yo tuviese que poner un promedio ponderado de tasas normales que no sean de oportunidad, es el 8. 8, 9, 7, 9, estamos ahí, ¿no? Entonces, pasamos a tener un insumo en el costo que no lo teníamos en las campañas pasadas, que es el financiamiento. Puesto en números acá. ¿Cuánto es el número? Lo que ven ahí, $85 por hectárea del promedio de la rotación en el caso este que estábamos hablando. ¿Cuánto estamos esperando de margen? 90 en el mejor de los casos. Fíjense que cuando uno habla de para quién trabaja una empresa, uno dice, bueno, trabajo para los accionistas, para los impuestos y para el banco. Lo que nos está pasando en términos de resultados es que vas a estar trabajando para el banco, para los impuestos, porque todas estas matemáticas antes de impuestos, y muy poco para los accionistas, en esto que estamos mirando hoy. Y ahí es donde tenemos que obviamente poner la creatividad al mando y decir, bueno, ¿qué cosas podemos hacer en términos de costos? ¿Qué cosas podemos hacer en términos de rendimiento y demás? Y otra cosa que nos muestra, ¿sí?, nuestro negocio tiene como dos variables precio-cantidad que tienen su naturaleza, estadísticamente hablando. Uno habla de, que lo hablaba Jero hace un ratito, la variabilidad en términos de rendimientos, ¿sí? La variabilidad son movimientos grandes que se pueden dar en un determinado tiempo más largo, ¿no? Entonces, siembro, cosecho, planifiqué con 3.000, coseché 5.000 o 2.800, ¿no? Esa es variabilidad. Y los precios tienen su naturaleza volátil, que es volatilidad, que es moverse mucho, ¿sí?, en un periodo más corto de tiempo. ¿Está? Esta rentabilidad que nosotros estamos proyectando en este número que dijimos del 11,1%, ¿sí?, lo que nos dice es que si los precios mueven 10%, duplico renta, ¿sí?, y si los rindes, me pasa lo mismo, un 10% arriba, que hoy hablamos de un montón de rinde, hablamos de gap, hablamos de 33% de gap, lo decían los chicos recién. Tenemos un montón para hacer acá, obviamente que dependemos del agua y demás, ¿no? Duplicamos renta de nuevo, ¿sí? Con lo cual, me parece que hay un montón de cosas interesantes desde lo productivo y desde los precios que tenemos para hacer. Y ahora voy a seguir hablando de precios, pero quiero nombrarles otra cosa más. La naturaleza de nuestro negocio, en general, es un negocio de riesgo, ¿sí? Y fíjense que si nosotros tenemos un movimiento de un 15, un 20% en los rindes, lo que nos hace es perder directamente la renta. ¿Qué es eso? Un año malo. ¿Es rinde cero un año malo? No, un año malo menos rinde, punto, ¿sí? ¿Qué necesitamos si tenemos un año malo? 2 años buenos para recuperar la situación. ¿Está? Entonces, lo habrán escuchado infinita cantidad de veces, pero sí o sí tenemos que poner todo arriba de la mesa y gestionar. Y gestionar va a lo que dije hace un ratito, rever en algunos casos, no digo en todos, seguramente algunos anda como un violín, el proceso de toma de decisiones, ¿sí? Fíjense, acá lo que hice es solamente la de soja, está la famosa campana de Gauss, donde lo que digo es, hoy arrancamos con una soja de $285, la probabilidad de ocurrencia de acá a los próximos 12 meses de que el precio sea el mismo es de 25%. ¿Sí? Probabilidad de que valga
un 10% menos, 15%. Y probabilidad de que valga un 10% más, otro 15%. ¿Sí? ¿Qué me indica esto? Que en el momento en el cual estoy cumpliendo los objetivos de precio, lo tenemos que hacer. Hoy Argentina está pasando, no digo que haya que haber vendido todo, lo que digo es cubrirlo, ¿no? Mirarlo desde ese punto de vista. Pero, dicho esto, Argentina está pasando, y voy a redondear números, es mi estilo, 27 millones de toneladas de soja de la campaña pasada, 25 millones de toneladas de maíz, 4 millones de toneladas de trigo, que no están cubiertas. Yo no digo que había que venderlo, pasarlo a tasa, no, jugar al lobo de Wall Street no es para cualquiera. No, no es lo que digo. Lo que digo es, la tenemos que cubrir. ¿Sí? Y eso es lo que, una de las cosas que nosotros tenemos que acelerar rápidamente. ¿Cómo están los granos, ¿no?, respecto a nuestra capacidad de compra? Esto lo hacen los chicos de la región de Santa Fe Centro. Dicho en rápido, si yo tuviese que resumir, ¿qué hago con combustible? ¿Qué hago con químico? ¿Y qué hago con fertilizante respecto de los granos? Y en definitiva lo que nos muestra este gráfico es que estamos peor en combustibles. Quiere decir que los combustibles, necesito vender más soja, más trigo, más maíz que el promedio para comprar la misma cantidad de combustible. ¿Tá? Al estar peor en combustible, ¿qué está peor? Las labores, que hoy lo decían, los chicos también, che, tendrán que ajustar las labores. ¿Sí? Bueno, o no, no sé, hay que ver qué pasa. Porque con estos movimientos del dólar tengo la oportunidad de asesorar a una empresa de maquinarias y hablamos el viernes de la semana pasada y dice, che, yo voy a tener que ajustar los precios con este movimiento de dólar. Y le digo, ¿vamos a vender? Bueno, no tengo la respuesta. Bien, ¿cómo estamos entonces con combustible? Mal. ¿Cómo estamos con las, mal, digo, respecto al promedio? Respecto a las labores, entonces, estamos más caros. No lo quiero medir contra el 90, pero hoy una siembra está 4 veces arriba de los 90, por poner una labor. ¿Sí? ¿Cómo estamos contra los químicos? Ajustó un montón, estamos bien. ¿Sí? Después hagamos doble clic sobre químico, acá tengo glifo, cletodina y un faltante y podemos llegar a tener un problema, ¿no? Son las cosas que tenemos que ir gestionando en la micro. Y con los fertilizantes no estamos tan mal. Lo que pasa es que en los últimos años nos acostumbramos a comprar fertilizante especificado y con relación de grano espectaculares. Nos agarraba $1 soja y era un chiste comprar fertilizante, ¿no? Entonces eso nos pasa. Entonces hoy vemos relaciones parecidas y decimos, che, no me gusta. Y sí, no te gusta contra los años anteriores, pero si haces la serie, comprar lo que no estás mal. Para ir concluyendo, por ahí se me va terminando un poco el tiempo. Determinemos cuáles son nuestros factores de competitividad, ¿no? Y uno dice, si producimos commodity, tenemos que necesariamente, y esto no lo digo yo, lo dicen los libros, ser líderes en costos. Líderes en costos no es gastar necesariamente menos por hectárea, sino gastar menos por productividad. ¿Sí? Digo esto para que sirva de disparador alrededor de cuál va a ser el paquete tecnológico que vamos a usar de cara a la campaña que viene. ¿Sí? Creo que lo decía Fernando también, pero en definitiva en esa lógica no le podemos aflojar al paquete tecnológico en los lugares donde da para no aflojarle al paquete tecnológico. Y en lo otro, reveámoslo, pero no necesariamente tenemos que caer. Bajó la inflación en peso, espectacular para la gran población de la Argentina. En la agricultura nos pegó la doble Nelson porque todo eso cuasi no es 1 a 1, pero se tradujo en la inflación en dólares que estamos viviendo y en las conversaciones que se empiezan a repetir sobre cómo me pesan las estructuras. ¿Sí? Nos pesan las estructuras mucho porque no tuvimos inflación en dólares. ¿A qué juega el modelo de estabilización macroeconómica? A que los precios relativos en un momento tiendan al consenso del equilibrio, ¿no? ¿Cuál es ese consenso del equilibrio? Los precios relativos. Bien, los arriendos no bajaron en general. En general no bajaron los arriendos. Estamos hablando de que estamos medio, no quiero usar la palabra negativa, pero digo, estamos en dudas, ¿sí? Y no bajan los arrendamientos. Raro. ¿Por qué? Y porque las crisis agrícolas anteriores indicaron que todo campo que se dejó nunca más se recuperó. Para los modelos que alquilamos, me sumo, campos, bueno, es un factor ahí que tenemos que reverlo fuertemente. Y esto es datos, digamos, ¿no? Cada campo que alguien dejó, alguien lo tomó. ¿Tá? Y si no, estamos ahí por verlo y demás.
Obviamente no lo dije, pero la inflación, y lo dijo Oscar hoy hace un rato, la inflación en dólares le pega mucho a los costos variables, fletes y compañía, y eso hace que nos alejamos del puerto y obviamente la competitividad la empezamos a perder cada vez más, que históricamente arbitra por arriendos, pero que no lo estamos viendo, por lo menos en el NEA, alguito en el NOA, donde tengo la oportunidad también de ir bastante a laburar. Lo de las relaciones de precios que les decía recién con fitosanitarios y fertilizantes, hay que estar muy activo buscando tasas. Esto que les decía, 8% te lo pongo en el Excel. ¿Hay alguien que no le haya llegado la oportunidad de meter una tarjeta 360 o 450 días, tasa cero? Pasó. Bueno, tenemos que estar recontra arriba de eso también. Digo, para que no solamente nos llevemos acá, que solo tenemos que laburar en el campo. También hay todavía un carry de cosas que tenemos para hacer en la oficina, por llamarlo de alguna manera, ¿sí? Saldos de IVA técnico. Problema que no veníamos teniendo, volvemos a tener. Fuerte. ARCA, Exafip. Tengo un montón de clientes con auditorías de AFIP. CISA en duda. CISA en duda es más costo. Entonces tenemos que estar arriba de esas cosas también, ¿no? Bien. Cobertura de precio, que esto es lo que generalmente más estoy enfocado en la coyuntura, en la conversación y demás, tenemos que avanzar fuertemente en los momentos en los cuales tengamos que avanzar. Yo acá puse un modelo de 14 quintales. Al mismo modelo le pongo 8/9 quintales y estos precios los tengo que capturar. Hoy no quise hablar de precio para no hacerlo tan largo, pero les voy a decir 2 o 3 cositas. Trigo y maíz estamos igual que los precios internacionales, con derechos de exportación, con una ineficiencia en el FOBIN y demás, y estamos igual. Entonces, si mi arriendo es 8 y no 14, y tengo que ver de qué manera el 195, 200 lo miro con mucho más cariño. ¿Tá? Y diversificar la liquidez, por esto que hablábamos hace un rato, que en general está arbitrado. Y diversificarla en función de qué, y sobre todo en este momento del año, de compromiso futuro que tenga. Si lo que me viene pasando es que las labores me vienen ganando, bueno, por ahí voy a usar 100 pesos / dólares en labores y por ahí puedo jugar algo en tasas y vendí los granos. ¿Sí? Ahora, no me quedo 100% en grano para pagar labores, porque es la que viene acelerando mucho más rápido que el valor de los granos, ¿no? Entonces, eso también hay que poner arriba de la mesa y jugarlo. Ya me repasé. Y cierro con esto. ¿Cuál es el desafío de las empresas agropecuarias del país y demás? En frase de Fangio, el gran desafío que tenemos en el agro argentino es llegar. O sea, para ganar tenemos que llegar. Y creo que este cambio lo figuramos como un cambio que todavía es una transición. Entonces tenemos que llegar a ese lugar, ¿sí? Que cada uno lo construirá de la manera que quiera. Si me pongo un poco idílico, digo, de convergencia de cuestiones macroeconómicas, donde los derechos de exportación aflojen, donde sigamos sin brechas cambiarias, donde la inflación esté más cercano a 0 que a 2, ¿sí? Y rompiéndonos el lomo para ser el mejor sin creernos que somos el mejor. Gracias.